El tema que vamos a estar tratando es funciones continuas. Antes de iniciar, recordemos algo sobre las funciones que conocemos o que podemos hallar de ellas. Podemos hallar su dominio, su rango, sus gráficas. Entonces, vamos a estar definiendo ahora la continuidad de una función. Bien, entonces, funciones continuas. Las funciones continuas, a manera intuitiva, una función es continua si su gráfica no presenta algún tipo de salto o cambio. ¿Cómo así? Vamos a ver un ejemplo. Y el ejemplo nos dice, observemos las siguientes gráficas y según lo dicho anterior, ¿cuál función será continua en el punto x igual a? Bien, entonces vemos la primera gráfica, vemos una segunda gráfica y una tercera gráfica. Bien, vamos a ampliar un poco y vamos a detallar esas gráficas. Nuestra primera gráfica. Tenemos el punto A, pero observamos que esta gráfica tiene un cambio. ¿Dónde tiene un cambio? Cuando viene de derecha a izquierda. Veamos esta, miren la gráfica acá. Observamos que en A está por acá arriba. Ya tiene una imagen, o bueno, acá no se determina una imagen, pero está por encima. Ahora, veamos esta función acá. Este trozo de la función. Cuando viene de izquierda hacia la derecha, la función tiene otra imagen. Entonces podemos decir que esta función presenta un cambio. Nuestra segunda función. Observamos la función y va y va y va, pero cuando llega en el punto A hay un salto, no la toma y continúa después. Aquí hay un salto, no está tomando el valor. Un circulito abierto, si recordamos, pues es lo que significa o lo que nos quiere decir ese punto. Y observamos nuestra tercera y última gráfica que nos presenta el ejemplo y observamos que la imagen de f de a está dentro de la función e incluso podríamos decir que la parejita a, f de a está dentro de la función, o sea, a está dentro del dominio de la función. Entonces, de lo dicho anteriormente, podemos decir que la función 1 o el gráfico que nos presentaron de primero no es continua en el punto A, ya que presenta un cambio. Hay un cambio. Ahora, en el gráfico 2 vemos de que no es continua porque hay un salto en esta función, pero en nuestro tercer gráfico la función es continua en el punto A. Bien, ahora, las funciones continuas también podemos hacer operaciones con ellas. Cuando operamos funciones continuas, los resultados de estas funciones serán continuos. Es decir, si tenemos que f de x y g de x son funciones continuas, entonces las siguientes funciones son continuas. Entonces, vamos a ver. Observamos acá que la función f más g de x es continua. La diferencia de las funciones también es continua. El producto de las funciones también es continuo. El cociente de estas funciones también será continua siempre y cuando no haya una determinación de que la función de abajo o la función que esté en el denominador sea igual a 0. Ahora tenemos una constante, un k, que multiplica una función y esta también será una función continua y dada también la composición de funciones continuas, será continua. Ahora, también podemos decir que
las siguientes funciones son continuas. Ahora, vamos a definir unas funciones como verdades. Si nos piden un ejemplo de una función continua, podemos decir, las funciones polinómicas son continuas en todos los reales. Las funciones racionales son continuas en todos los reales de su dominio. Las funciones radicales son continuas en todos los reales de su dominio. Las funciones exponenciales son continuas en todos los números reales. La función logarítmica también es continua en los números reales, donde la función f de x, acá como está definida, logaritmo de base a de x, está definida. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la base sea mayor que 0 y que el argumento también sea mayor que 0. Recuerden que la función logarítmica o el logaritmo está definido para los valores mayores a 0. Bueno, entonces, continuemos. Las funciones trigonométricas son continuas en sus respectivos dominios o intervalos. Si vemos las gráficas, recordemos las funciones trigonométricas, la función seno, coseno, podemos observar que va a ser continua en todos los reales, en toda la recta, y también las funciones como tangente, cotangente, secante, cosecante, pues también serán continuas. Estas de pronto hay algunas indeterminaciones y entonces estas serán por intervalo, pero serán funciones continuas. Ahora, la continuidad de una función en un punto. Nosotros podemos conocer, según la manera intuitiva, que una función es continua si no tiene un cambio o un salto. Pero si nos dan una función como tal, solamente la expresión, y nos piden que hallemos que si esta función es continua en dicho punto o no, pues entonces para ello vamos a tener de que una función f es continua en un punto x igual a si cumple las siguientes condiciones. Son 3 condiciones. La primera de ellas es que f de a exista, es decir, que a está en el dominio de la función f. Bien, acá lo que vamos a hacer es que nos van a dar un punto. Acá el punto es x igual a, el punto es a. Lo que vamos a hacer en dicha función es evaluarlo y ver si existe. Si existe, entonces ya esta función ha cumplido el primer requisito para que sea una función continua en un punto. El segundo es hallar el límite de la función. Cuando x tiende a, existe. Bien, ¿qué nos quiere decir eso? Acá está nuestra expresión. Límite de que x tienda a de f de x exista. Para probar esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber el límite, o necesitamos resolver el límite cuando tiende a por la izquierda de f de x sea igual al límite de x cuando tiende a por la derecha de f de x. Si esto se da, entonces el límite de x cuando tiende a de f de x existe. Esa es la condición que sabemos, que conocemos, para determinar si un límite existe o no. Bien, continuemos. Y la tercera condición es que el límite de la función cuando x tiende a es igual a la función evaluada en a. Es decir, que lo que nos dé el punto 2, este punto, sea igual a lo que nos da esto, a lo que nos da el primero. Solamente si encontramos que esta respuesta es igual a esta, entonces se va a cumplir 3 y por lo tanto entonces la función será continua. Bien, ahora para hacer esta idea más clara, verifiquemos un ejemplo. El ejemplo nos pide determinar si la función f de x es continua en x igual a 2. Si nos dan esta función.
Esta función es una función a trozos, ya que hemos trabajado con ellas, así que vamos a determinar lo que nos pide. Bien, ya sabemos que lo primero es evaluar el punto, entonces en este caso vamos a evaluar x igual 2, vamos a evaluar el 2 y luego buscaremos los límites por la derecha y por la izquierda. Al finalizar veremos que lo que nos dé este límite, si es igual a esto, entonces esta función será continua. Entonces, vamos a la obra. Bien, tenemos la función, no la perdamos de vista. Bien, 1. Probemos que f de 2 existe. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a observar en la función dónde está definido una imagen para 2 o donde el dominio de esa función toma 2. Bien, como es una función a trozos, vamos a ver qué parte de la función tiene definido el 2. Como observamos acá, esta parte es la que nos sirve, porque aquí es donde el dominio de la función, aquí podemos ver, observar también el dominio de la función, que son las x mayores o iguales a 2. Iguales, esto es lo que nos interesa, esto es lo que nos dice que esta parte de la función es la que nos sirve para evaluar el punto 2. ¿Por qué no lo tomamos acá arriba? Porque acá arriba nos están indicando que son las x menores a 2, solamente menores. Acá nos están diciendo que sean también, que pueden ser iguales. Entonces podemos tomar, para evaluar a f de 2 va a ser igual a dos al cuadrado, lo siento, disculpen, vamos a borrarlo. Vamos a borrar este, ahí está, continuemos. F de 2 más 1, y eso será igual a 5. Bien, ya yo lo tenía hecho por acá, de igual quería hacer el procedimiento. Ahora, bien, como f de 2 es igual a 5, entonces f de 2 existe. Ya hemos visto que f de 2 existe, así que sigamos al siguiente paso. Probar que el límite, cuando x tiende a 2, de f de x existe. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, vamos a verificar los límites laterales. Que los límites por la izquierda den y los límites por la derecha también den. Y que estos sean iguales. Bien. Tenemos acá que esta función cuando viene por la izquierda, toma esta forma. Esta es la forma para la izquierda, entonces va a tomar esta forma de acá es la que va a tomar la función. Entonces, tomamos nuestro límite de esta forma, el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda, de 4x menos 3. Esta forma, porque esta forma es la que nos indica, recordemos, tenemos la recta, el 2, aquí sería por la derecha y aquí sería por la izquierda. Aquí están las x menores que 2 y aquí están las x mayores que 2. Entonces este sería por la derecha y este sería por la izquierda. Bien. Ahora acá no tenemos ninguna indeterminación en el límite. Miren, observemos. Y como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer en un límite es evaluar el punto. Vamos a evaluar el punto para ver qué nos da. Entonces evaluamos ese punto 2, así como está, tal cual. Entonces tenemos 4 por 2 menos 3, 4 por 2, 8, menos 3, esto es igual a 5. Bien, ya tenemos el límite por la izquierda. De igual forma, el límite por la derecha. Entonces, déjenme cambiar acá de color para tener algo más claro. Vamos a poner rojo. Entonces, el límite por la derecha sería esta, las x mayores. Por acá están encima las x mayores. Y acá está nuestra definición o cómo está la función por ese extremo. Entonces, vemos de que el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha de f de x está definido de esta forma, como el límite
de x cuando tiende a 2 por la derecha de x al cuadrado más 1. También observamos acá que no tenemos ninguna indeterminación, por lo cual entonces procedemos a reemplazar el 2 en la x. Entonces 2 a la 2 más 1 es igual a 5. Hemos notado, acá es 4 más 1 igual a 5. Bien, hemos notado que los límites entonces son iguales. El límite por la izquierda nos da 5 y el límite por la derecha también nos da 5. Observamos acá. Entonces el límite de x cuando tiende a 2 de f de x existe y es igual a 5. Entonces tenemos el punto 1 y el punto 2. Ahora solo nos resta ver si el resultado del límite cuando x tiende a 2 de x cuando tiende a 2 de este límite es igual a el punto evaluado, y efectivamente en este caso es igual. Entonces el tercer punto es decir que el límite de x cuando tiende a 2 es igual a f de x, es decir, la función f de x es continua en 2. Listo, hemos visto de que esta función es continua en x igual a 2. Bueno, pasemos a otro ejemplo por si no nos quedó la idea muy clara. Si igual no nos queda muy clara, también podemos retroceder el video, ya que es un video, y ver, o escribir abajito y yo les podría resolver algunas inquietudes, o el día de mañana en clases. Bien, ejemplo 2. Acá nos piden determinar si la función f de x es continua en x igual a 1. Si f de x es igual a esta función. Vamos a recordar los pasos que necesitamos. El primer paso, ¿cuál es? De que f de a exista. Ya sabemos entonces que vamos a tomar al 1 y vamos a buscar la imagen de f de 1. El segundo paso es probar si el límite existe, el límite de x cuando tiende a existe, verlos por la derecha y por la izquierda. Entonces, ya en el punto 3 es verificar si la imagen de f de a es igual al límite de x cuando tiende a de f de x. Entonces esa función será una función continua. Entonces, manos a la obra. Bien, tenemos nuestra función. Acá ya yo hice los pasos. Entonces vamos a tratar de resolverlos un poco o de explicarlos. Bien, acá vemos de que estamos evaluando el punto 1 en esta función. Entonces, f de 1, vamos a buscar la imagen. Recordamos que si vamos a evaluar, reemplazamos donde están las x, el 1. Entonces nos queda esto de esta manera, 3 por 1 al cuadrado más 4, sobre 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5. Entonces, de acá tenemos 3 por 1, pues ya sabemos que 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda 3 más 4. Y en el denominador nos queda 1 al cuadrado, que es 1, menos 6 por 1, que es menos 6, y menos 5. Entonces resolvemos 3 más 4 es igual a 7, 1 menos 6 es menos 5, y menos 5 más 5 es igual a 0. Es indeterminado, entonces no existe. Entonces podemos afirmar que como f de 1 no existe, entonces la función es discontinua. O simplemente podemos decir que la función no es continua en x igual a 1. Muchachos, con este ejemplo les quiero mostrar de que, déjenme borrar por acá y retrocedemos un poco, acá, de que si alguna de estas proposiciones no se da, o de estas condiciones que debe de cumplir una función para que sea continua, supongamos que la 1
se da, pero que esta no se da, ya no es necesario hacer una tercera, sino que de aquí concluimos de que no es continua. De que no es continua. O como en este caso, verificamos nuestra primera condición, no la cumple. Entonces podemos afirmar enseguida de que no es continua. Es claro, se deben de cumplir estas tres proposiciones para que esa función sea continua. Bien, entonces sigamos. Ahora, ya vamos por acá. Como toda clase, es clase y debe tener un compromiso. Bien, entonces vamos a realizar una actividad en nuestros cuadernos con los siguientes ejercicios. Vamos a tomar este primer ejercicio, pero ahora vamos a determinar si esa función es continua en x igual a 2. Ya sabemos, muchachos, vamos de primero a resolver f de 2. Entonces nombramos f de 2. Ya sabemos f de 2, entonces reemplazamos el 2, verificamos, después vemos los límites laterales por la izquierda y por la derecha y después observamos si esos límites son iguales. Luego en el punto 3, o la tercera condición, es que f de 2 sea igual al límite cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces diremos si es continua o no es continua. Bien, este otro ejercicio nos pide determinar si la función f de x es continua en x igual a menos 1 si f de x tiene esta forma, es una función a trozo. Bien, lo primero que vamos a hacer es hallar f de menos 1. F de menos 1. ¿Cómo lo hallamos? Donde esté definido. Observamos acá y vemos de que aquí en esta parte de la función es donde está definido f de 1, porque es las x que pueden tomar valores mayores o iguales a menos 1. Entonces, como aquí es igual, entonces evaluamos con esta parte. Luego, en el segundo punto, para verificar, tenemos que hallar el límite de x cuando tiende a menos 1 de f de x, para ver si eso existe, si ese límite existe. Entonces lo hallamos por la derecha y por la izquierda, y entonces este sería nuestro tramo de la izquierda y este sería nuestro tramo de la derecha. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Nos vemos en clase. Muchas gracias. Que pasen bien.